no creo en la muerte. ¿Tienes miedo a la muerte? Hay un tremendo miedo a algo que no existe. Me imagino que la mayoría de nosotros o sabe o cree que el cuerpo físico no es todo, ¿no? Que somos seguramente algo más, ese ánima que anima la materia, ese alma. ¿Qué pasa cuando el cuerpo físico se desintegra? Esa energía, lo que somos. En mi caso, en esos momentos en que el corazón estuvo parado y el cerebro dejó de funcionar, es cuando tuve la mayor actividad mental que yo pueda recordar. Tenía yo 25 años, más o menos. Y sin embargo yo recuerdo con total exactitud cada uno de los puntos de esa experiencia, que fue ilimitada. La recuperación cardíaca tarda muy poquito, son minutos para recuperar. Pero en cambio yo tengo conciencia de una extensión de vivencias tremendamente grandes. El vivir este espacio de tiempo que es absolutamente estrecho en comparación a la eternidad del tiempo, aunque me conforta pensar que simplemente con buscar, simplemente con querer encontrar, simplemente con la esperanza, es suficiente como para este espacio pequeñísimo de tiempo que estamos en la Tierra, da sentido como el pintor que pinta el cuadro, pintar el cuadro de nuestra vida. Personas de a pie continuamente estamos teniendo experiencias espirituales, algunas de ellas en el quirófano. ¿Y por qué estamos teniendo experiencias espirituales? Porque no hace falta que nos muramos para ser espíritu, para ser alma, aquí y ahora. Somos alma, somos espíritu, somos conciencia superior. Piensa por ti mismo. Wake up. La temática salió el otro día en la última charla, tema de la muerte. Enseguida la gente resonó mucho y los ponentes, por primera vez, no han venido, no, los morancos no los han traído por mí, los ha traído Alex. Para mí es un honor compartir con vosotros. Voy a hablar lo menos posible porque con escucharos. Hay gente en el público aquí maravillosa, maestros, que no voy a hacer ahora mención. Estoy de verdad abrumado por la gente que está. Y como siempre os digo, 1.000.000 de gracias por venir, por la actitud, por la voluntad de servicio, de escuchar, y como dice el maestro, por traer vuestros corazones abiertos y dispuestos. El objetivo, y ahora presento a los ponentes, antes para Juan Antonio, Daniel, Roberto, como siempre, el objetivo de estos coloquios no es infundir ninguna verdad categórica, es simplemente opinar sobre temas que a todos nos pueden inquietar, nos gustan, y sobre todo reflexionar, hacernos cuestionar nuestro sistema de creencias, abrir un poco el contexto mental, ver con qué sistema de creencias estamos operando en esta vida, y posiblemente algo de lo que escuchemos aquí nos resuene, otras cosas no nos resuenen, y en cualquier caso hará algún efecto para nuestro crecimiento. Si estamos aquí es que porque todos queremos de alguna forma seguir creciendo nuestro desarrollo espiritual. Os doy las gracias sinceras, de verdad. Ya no sé, Alex, aquí qué vamos a tener que hacer, pero es para mí una felicidad enorme poder compartir con vosotros. Dicho esto, no hemos preparado como siempre lo que fluya, luego las intervenciones cuando vosotros queráis. Algunos me imagino que conocéis a Juan Antonio. Juan Antonio ha estado como público y sobre todo tiene una entrevista preciosa en Wake Up hecha por Alex. Juan Antonio, su pasado profesional, como dice él, no importa mucho. Pero Juan Antonio, aparte de hablar de una forma maravillosa, a mí me encanta cómo hablas,
pues es una de las personas que puede compartir lo que es una experiencia cercana a la muerte, porque la ha vivido en primera persona y tiene la amabilidad de poder hablar de ello, que muchas veces es complicado. Gracias, Juan Antonio, por estar aquí. Daniel, seguro que algunos lo conocéis. Yo conozco a Daniel desde hace muchos años, pero he tenido muy poca interacción personal con él. Él es medium, posiblemente, y por gente que me ha dicho aquí, no el mejor de los mejores, para no tener que hacer categorías. Es una persona, sí, muy discreta, pero está reconocido posiblemente como la persona con mejores capacidades de mediunidad. Es terapeuta, ayuda a mucha gente. Por supuesto, aparte de la mediunidad, maestro de Reiki. Yo me acuerdo que hice un curso pequeñito con él de emisync, de sincronización de los hemisferios. Y escuchar a Daniel es entrar en otras dimensiones, realmente. Y Roberto, familia de Alex, Roberto White, aparte de empresario, profesor de mindfulness, por circunstancias personales lleva estudiando mucho tiempo el tema de la muerte, es un gran experto, profesor de Enneagrama, y luego comentáis lo que vosotros queráis. Para mí es un lujazo compartir con vosotros. 1.000.000 de gracias adelantadas. Y creo que para abrir boca, decía Alex que por qué no poníamos unas imágenes de una persona que seguro que muchos conocéis también, Pim van Lommel, el cardiólogo holandés, que lo tiene 80 años, que ha hecho uno de los estudios más rigurosos de experiencias cercanas a la muerte. Lo que tenía como 344 casos documentados de personas que habían tenido ataques cardíacos y estudiando lo que había sucedido. Y Alex ha hecho un documental precioso sobre la muerte, y esto que vamos a poner aquí es un extracto cortito para, de alguna forma, introducir temática. Voy a contar que nunca lo hacemos y acabo de caer, que nunca te presentas a ti mismo. Iñaki es una maravillosa persona y es el motor de todo esto, a quien estoy muy agradecido. Sabe de muchos temas, de la muerte también, y hoy disfrutaremos también de ti, que nunca nadie te presenta, y hoy me estaba faltando. Hoy, normalmente no hacemos esto, pero bueno, es un día un poco diferente y os cuento por qué. Lo que voy a poner es un trozo de una entrevista que hice a Pim van Lommel en Holanda, en su casa me recibió. Y este planteamiento que vais a escuchar es el planteamiento de la segunda parte del documental de la muerte, que ya prácticamente está finiquitado. Dale play a ver qué pasa. Todo lo que vemos en el mundo material es producto de la conciencia. El planeta Tierra, los animales, las plantas, tú y yo, todos somos producto de la conciencia. Todo en el mundo material viene de la conciencia. A veces la gente tiene dificultades para entender cómo funciona, y siempre trato de explicarlo. Podemos compararlo con las comunicaciones a nivel mundial. En este momento hay 300.000 llamadas telefónicas pasando por nosotros a través de las paredes. Aquí en esta sala hay cientos de programas de televisión y programas de radio transmitiéndose en este cuarto, y más de 1.000 millones de sitios web y videos de YouTube van por aquí, a través de nosotros y a través del mundo, en campos informativos electromagnéticos. El planteamiento que hace Pim van Lommel y ese planteamiento del documental es: ¿y si, como él mismo dice, en esta habitación ahora mismo hay un montón de frecuencias, conexiones a nivel tecnológico? Él lo compara con el mundo de las telecomunicaciones. Hay vídeos, emails flotando por el ambiente ahora mismo de todos nuestros teléfonos móviles, pero sin embargo nosotros no vemos nada, ¿no? Lo que él viene a decir es:
tú necesitas un teléfono móvil para recibir toda esta información. Cuando el teléfono móvil se estropea, muere, esta información no muere con él, se va a la nube. Y es el paralelismo que él utiliza para intentar explicar la conciencia. Y si somos nosotros lo que él llama equipos receptores o teléfonos móviles, y cuando nuestro cuerpo muere, toda nuestra información va a lo que, bueno, no a la nube, sino a la conciencia. Este es el planteamiento y a partir de ahí todo lo que viene a continuación en el documental, pues es un documental que se llama, que es la segunda parte de la muerte, pero en realidad habla de la conciencia. Dicho esto, ese es el planteamiento, primer planteamiento que me gustaría traeros a vosotros, chicos, en principio, y a partir de ahí que fluya. Así que, Iñaki, cuando queráis. Pues nada, ¿quién quiere abrir, comentar? Me imagino que la mayoría de nosotros o sabe o cree que el cuerpo físico no es todo, ¿no? Que somos seguramente algo más, ese ánima que anima la materia, ese alma. ¿Qué pasa cuando el cuerpo físico se desintegra? Esa energía, lo que somos. Hay muchos temas que tocar y me encantaría quien quiera empezar a abrir. Si quieres, Roberto. Bueno, vamos allá. La verdad es que gracias. Estoy encantado de estar aquí. Voy a anticipar antes que, bueno, al final yo soy, aparte de lo que ha comentado Iñaki, me gusta mucho el enagrama, el mindfulness. Estoy en cárceles y también acompañando presos, y también tengo otra actividad que tiene que ver con el acompañamiento a personas que están a punto de fallecer, ¿no? Con grandes profesores como John Halifax o Silvia, una psicóloga clínica. Y aquí hay a mi izquierda un gran maestro mío también. He sido alumno con él de varios cursos, entre ellos de mediunidad, y por lo tanto me siento un poco así pequeñito a tu lado. Porque sí es cierto que con él he vivido experiencias. Mi naturaleza nace desde un escepticismo, pero que tiene siempre la curiosidad por experimentar por mí mismo las cosas que la vida me va poniendo por delante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he experimentado en los cursos de Daniel y con Daniel, he experimentado la esperanza y la curiosidad por el más allá, lo cual no puedo dejar de decirlo. En cuanto a lo que he escuchado, a ver, yo creo que al final, yo creo que todos nos movemos en una constante diatriba, ¿no? Yo creo que al final uno de los retos que tenemos los seres humanos por nuestra vulnerabilidad es el reto de integrar opuestos. Es decir, dentro de nosotros, lo que dice el doctor en su mensaje es que hay una metaconciencia, ¿no? Una metaconciencia que, por así decirlo, indestructible, ¿no? Por la que van pasando cosas, pero que la conciencia se va manteniendo. En el otro lado, hay una parte de mí que cuando miro un hormiguero por el campo pienso, ¿y por qué no somos un hormiguero más? Una hormiga más del hormiguero, ¿no? Y nos contamos a nosotros relatos, historias que, como decía Harari en su libro Sapiens, pues es muy fácil de contar para darnos esperanza, ¿no? Porque a diferencia de las hormigas tenemos la conciencia del yo, ¿no? Entonces yo lo único que como punto de partida puedo aportar respecto a lo que dice el maestro y el profesor es que por el camino de la esperanza me es válido lo que él plantea, pero no desde las certezas. Yo soy un profundo desconfiado para aquellas personas que hablan desde la certeza sobre temas desconocidos. Me abre el campo y es un campo que me siento acogido, ¿no? Hay una metaconciencia, pero también por otro lado me viene lo opuesto, ¿no? Es decir, no pecará un poco de antropocentrista, ¿no? Es decir, el hombre en el centro y el universo alrededor. Pues por ahí va un poco lo que pienso. Te toca, Daniel, maestro. Caray. Bueno, gracias por tus palabras. Bueno, cuando el doctor Pim Van Lommel habla de conciencia y generalmente él se refiere a la conciencia no local, lo que en mi mente automáticamente se traduce es alma. Entonces es como la forma aséptica para un científico de hablar del alma, ¿no? Y en lo que refería a ese vídeo, esas palabras de que es la
conciencia, a mí me gusta más llamarlo conciencia, la creadora de esa realidad, pues realmente desde mi perspectiva, de lo que yo he observado o de lo que a mí se me ha transmitido desde el otro plano, es que somos nosotros los que creamos nuestra realidad. Escogemos el cuerpo, escogemos la familia, escogemos las circunstancias que vamos a vivir y automáticamente vamos a pensar, ¿de verdad yo soy tan sadomasoquista? Pues sí, parece ser que a nivel del alma todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Y el hecho de que estemos aquí, en este momento, en esta vida, en este momento de la sociedad, es porque tenemos que estar, es importante que estemos. La vida de todos, absolutamente de todos, tiene sentido. Muchas veces tengo clientes, especialmente clientas, que me dicen, Daniel, es que yo no sé, no he encontrado mi misión de vida. Yo cuando oigo la palabra misión, se me ponen todas las alertas, ¿no? Tu misión de vida. Como si tuviésemos que venir aquí y hacer grandes hazañas, ser heroínas. Ya el hecho de atrevernos a venir a este mundo ya es una gran hazaña, ya por eso somos valientes, ¿no? Y cuando nos atrevemos a estar aquí, a vivir, a tener unas creencias que no son la norma, que van como contracorriente, ¿no? Somos los frikis, somos los bichos raros, porque hablamos del espíritu, hablamos de la muerte, hablamos del más allá. Cuando esa persona que tengo delante me está preguntando por su misión de vida y ha luchado por su familia, quizás ha dejado atrás su profesión por esta sociedad machista en la que vivimos, pues ahí está la misión de vida, es el ser capaz de apostar por unos valores, apostar por una creencia, el estar ahí frente a frente con el día a día y ser un héroe o una heroína anónima, ¿no? Entonces es muy importante, porque en estos momentos hay una especie de crisis a nivel social. Evidentemente la situación política, geopolítica, las guerras, es como da vértigo, ¿no? De estar aquí en el planeta Tierra. Pero no es casualidad, la casualidad no existe, ¿verdad que no? Y hemos escogido estar aquí en este momento y el planteamiento debería ser, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Desde dónde puedo actuar? ¿Qué puedo ofrecer? Y no tienen que ser grandes cosas, pueden ser pequeñas cosas. Pero cuando actuamos desde el corazón, y desde el corazón podemos actuar trabajando como médicos, trabajando como carpinteros, trabajando como maestra de escuela, barriendo con una escoba, dependiendo desde dónde lo hacemos, eso produce el gran cambio. Y estamos entonces sintonizados con ese corazón que nos va a conectar con esa conciencia global, nos va a conectar con ese espíritu, con esa fuente. Y es entonces cuando vamos a poder percibirnos ya no desde ese trozo de carne o esa mente llena de neuras, de miedos que nos quita el sueño, sino desde ese otro lugar en el que podemos percibir que al final esta vida es un poquito un teatrillo y que realmente hay esa otra parte que es la que tiene que iluminar, la que debemos sentir y la que nos va a ayudar a ser más fuertes, más íntegros y nos va a conectar con esa gran verdad que está escrita por algún lado donde dice dioses sois, ¿no? Somos dioses, somos diosas. ¿Y por qué? Porque tenemos esa conciencia, ese alma, ese aspecto divino en cada uno de nosotros, de nosotras.
Y es lo que tenemos que recordar. Y eso es como un gran retorno al hogar, a la autenticidad, a la esencia, ¿no? Recordarlo, somos personas maravillosas, grandes, somos almas y nuestra vida, pase lo que pase y no importa las circunstancias, tiene sentido y es importante y nuestra alma ha elegido que estemos aquí. Somos los creadores de nuestro destino. Bueno, no sé. Paso todo. Que me pongo como ahí, casi como un párroco dando un sermón. Bueno, casi lo has dicho todo. A través de la experiencia que tuve, es de donde yo puedo, de alguna forma, arrancar, ¿no? Y yo recuerdo, y esto es importante, el recuerdo, yo tengo una memoria muy bajita, es decir, muy a corto plazo. No suelo recordar grandes cosas, tampoco me importan recordarlas, ¿no? Porque el recuerdo es vivir en el pasado y al final pues no merece la pena. Pero lo que sí recuerdo, y esto para mí es importante, es que en el momento que se paró el corazón, dicen los médicos, que sabéis de medicina, pues confirmarme si eso es verdad, que el corazón necesita para funcionar dos cosas, ¿no? Una es energía y la otra oxígeno. Cuando se para, deja de recibir energía y oxígeno, puesto que no bombea, y automáticamente en 15 o 37 segundos, es lo que me han comentado, se para. Es decir, deja de haber funciones cardíacas. Al dejar de haber funciones cardíacas, el cerebro también se para, puesto que tampoco el corazón se para y el cerebro también deja de tener funciones también neuronales. Es decir, y sin embargo, en mi caso, en esos momentos en que el corazón estuvo parado y el cerebro dejó de funcionar, es cuando tuve la mayor actividad mental que yo pueda recordar. Y no solamente esa actividad fue más potente que en otras ocasiones, muchísimo más potente, era distinta, sino que además os recuerdo de que yo tuve esa experiencia hace 45 años. Tenía yo 25 años, más o menos. Y sin embargo, yo recuerdo con total exactitud cada uno de los puntos de esa experiencia, que fue ilimitada además. Pensar que la recuperación cardíaca tarda muy poquito, son minutos para recuperar, pero en cambio yo tengo conciencia de una extensión de vivencias tremendamente grandes. Tan grandes que yo creo que no pude asimilar, es decir, cuando mi cerebro empezó otra vez a funcionar, no pudo asimilar esa cantidad de información. Y es después de muchos años cuando empecé un poco de alguna manera a ir digiriendo, si se puede explicar de esa manera, todas las experiencias que yo tuve. Entiendo desde mi punto de vista, claro, de que hay una energía exterior a este organismo físico, ¿eh? Que se puede llamar conciencia, que es la sabiduría, yo la llamo la sabiduría del todo, porque no solamente es tu propia sabiduría, es una sabiduría que está conectada con todos los seres que existen, ¿no? Yo explicaba de que ahí estaba en un entorno donde existíamos todos y no había tiempo, espacio, ni había personas, ni había individuo, sencillamente era energía conectada una con la otra. Bien, es verdad también que yo sentí que todo eso estaba de alguna forma patrocinado por una energía superior, ¿no? A la que también estábamos conectados. Es decir, vengo un poco a la explicación del vídeo, que es como una gran red de Internet, pero a nivel ilimitado, a nivel global, ¿no? No a nivel global terrestre, sino a nivel universal, además de forma ilimitada. Pienso, por lo tanto, de que existen varios tipos de memoria. Quiero hacer hincapié en esto. Hay una memoria práctica para este organismo. Yo estudio una carrera, aprendo un montón de cosas.
las experiencias de vida me van dando otros conocimientos, y eso sirve para esta parte material que se solidificó de alguna forma del yo global, que es energía pura, ¿no? Y luego hay otra memoria, que sería ese campo energético, que es donde todas las experiencias de vida de esta parte material, las que son necesarias exclusivamente para el motivo por el que hemos venido aquí, y aquí te vengo un poco a enlazar con lo que tú has dicho, hemos venido por una razón, es decir, hay una voluntad de que aquí hemos elegido un entorno, hemos elegido unos padres, hemos elegido un momento histórico y hemos elegido un lugar, incluso las personas que nos rodean, ¿no? Buenas o malas desde la perspectiva de aquí. Todo eso nos aporta una información, nos aporta la razón por la cual hemos estado viniendo aquí. Y todo eso se va a esa memoria externa. Cuando la parte física se disuelve, es decir, sus vibraciones vuelven otra vez a elevarse y deja de ser percibible, pues todos esos componentes de desecho que hemos nosotros incorporado para hacer este cuerpo físico se disuelven, se van, pero la memoria externa se queda ahí, ha terminado la razón por la cual ha venido en este trocito de tiempo y se vuelve al infinito, a esa sabiduría del todo que yo llamo yo, que al mismo tiempo no es una sabiduría especialmente de nuestro yo personal, nuestro yo superior. Recordar el símil de la marioneta, ¿no? El ser es el que maneja la marioneta, no la marioneta a la que dirige la vida, ¿no? No solamente va este ser, sino que este ser, como está conectado con el todo, también va en el todo. Luego formamos una red de información tremendamente a la que todos tenemos la capacidad de participar. También me quedó la sensación de que todo lo que ocurre a este ser es válido. Todo sirve. No hay nada bueno ni nada malo. Incluso de alguna forma he comentado en alguna ocasión que precisamente los momentos difíciles, los de sufrimiento, son los que más información aportan, son los que nos pueden transformar. Yo soy de la opinión de que hay momentos, ciclos en la vida, y no deja de ser curioso que cuando hice la tesis mía hablé de los ciclos económicos, y viene a ser exactamente lo que realmente luego he vivido, ¿no? Esos distintos ciclos dentro de la vida, que hay momentos de auge, de euforia, todo va bien, bueno, pues estamos contentos, luego eso viene a caer porque todo es ilimitado, todo tiene una subida y una bajada, y puedes entrar en un momento determinado en caos. Y hay caos pequeñitos que a veces se disuelven pues con una tirita, y hay caos que son realmente inmensos, tremendos, que destrozan por completo todos esos pilares prefabricados que uno se ha hecho, ¿no? Todo eso está de alguna manera sustentado por esa conciencia. No hay un camino lineal. Es decir, cualquier camino que tomemos es válido, porque al final es como los ríos, ¿no? Van haciendo meandros y al final acaban en el mar todos. Y nosotros acabaremos en nuestro mar, que es el mar de la sabiduría, de nuestra conciencia y de nuestro yo superior, ¿no? Todo es válido. Y todo lo que tiene este cuerpo material y todo lo que ocurre en este cuerpo material también es válido. Incluso el ego. Es decir, cuando se fabricó este cuerpo a través de todos los desechos que hay por ahí, también se creó pues un montón de cosas, ¿no? Los sentidos, se creó pues la parte física y se creó el ego, ese ego que a veces queremos anular. El ego también lo creó la conciencia. El ego es de una tremenda utilidad para la conciencia, porque es el que nos va a enfrentar con las situaciones, ¿no? Tenemos la capacidad de dejarnos llevar inconscientemente por todo lo que ocurre en nuestra vida sin tomar conciencia de ello. Entre ellos, pues, los movimientos de nuestro propio ego. Yo comentaba antes de la entrevista que me sentía un poco mal, ¿no? Porque no sé si había un poco de ego del venir aquí y tal. Y al final he venido porque me he dado cuenta de que hasta eso es útil. El ego es útil. El ego me hace superar las situaciones. El ego me hace tener unas conductas determinadas que van
a producir unos efectos que son aprovechables por nuestra conciencia superior. La conciencia, el ser consciente de nuestra propia forma de ser, es lo que nos lleva precisamente a la transformación, pero no por la propia voluntad de la transformación, porque si yo pongo mi energía en querer transformarme, al final es posible que ocurra un efecto inverso, ¿no? Muchas más cosas, pero bueno, dejo un trocito para los demás. Me gustaría haceros una pregunta en voz alta, porque al final, ¿cuánta gente hay aquí, no? Que posiblemente es el día que más público ha venido. Hay gente, aprovecho para dar las gracias, que ha venido de Mallorca, de Barcelona, de Sevilla, han repetido. ¿Por qué es? ¿Por qué atrae tanto el tema de la muerte? ¿Es por el misterio que hay detrás de la muerte? ¿Es por, como decía nuestro querido maestro David Hawkins, porque puede ser el último de los miedos? Y al final es como una relación amor-odio, ¿no? Lo tenemos ahí, sabemos que va, a lo mejor me da miedo, no me da miedo, seguro que nos da más miedo que lo que creemos. A veces decimos que nos da miedo no la muerte, sino cómo vamos a morir. Bueno, no sé si es un eufemismo o es que realmente tenemos miedo o qué hay, por qué atrae tanto, ¿no? Yo he tenido muy poquito la correspondencia, la suerte, el regalo de la vida de poder acompañar a gente que se va a morir, ¿no? Me parece una labor maravillosa, Roberto, la que puedes hacer. Me imagino, Daniel, como medium, lo que puedes ayudar, ¿no? Dando información que de alguna forma nos dé, no sé si paz al ego, paz a nuestro yo inferior, no al yo superior, a nuestra conciencia local. ¿Es miedo? ¿No es miedo? ¿Se puede trabajar? ¿Qué creéis? Bueno, yo creo que la muerte es un elefante que está en la habitación de todos nosotros. La única diferencia es cómo enfocamos y cómo afrontamos esa realidad cada uno, ¿no? Unos con negación, otros... Yo en mi caso hasta bastante tarde, para mí la muerte era un tema intelectual. Bastante tarde porque hasta hace unos 8 años más o menos no había fallecido nadie cercano y a partir de ahí empezaron a caer en cadena y además con muertes. O sea, una de las primeras cosas que se aprende cuando estás metido un poquillo en este mundo es que no tiene nada que ver con lo que pasa en las películas, ¿no? Las muertes, ¿no? Hay una reflexión que no me acuerdo quién la dijo, que este mundo se divide en 2 tipos de personas, los que han sufrido y los que van a sufrir. Y bueno, pues a partir de esa edad, de 51 por ahí, murió mi madre, un derrame cerebral día de Nochebuena. Ahí es cuando conocí a Daniel, que me inyectó mucha esperanza. Y ¿qué es lo que pasa? Pues que para mí a partir de ahí, en ese proceso de relacionarme con la muerte, no desde lo intelectual, sino desde la realidad, pues he conocido un campo maravilloso que da mucho más sentido a mi vida. Es decir, para mí la muerte es el eje central en lo que nos pone en común a todos, la asignatura que tenemos todos y la referencia que tenemos que tener todos integrados, porque es muy complicado vivir, para mí imposible, una vida plena si no se integra de alguna manera la realidad de la muerte. Y como además, para mí el campo del enagrama de la personalidad, no sé si conocéis alguno ese campo, trabaja la relación entre la esencia y el personaje, pues claramente en los procesos de muerte vemos claramente cómo el personaje se desmonta y cuando uno integra la muerte de una manera en su vida más o menos cotidiana, pues le ve mucho más las trampas a cómo funciona el propio personaje, ¿no? O sea, no hace falta que llegue el final para darse cuenta de que lo más importante en la vida, por ejemplo, es el amor, ¿no? O sea, es un elemento común a prácticamente a todas las personas que están a punto de, o sea, y lo vemos no ya solo en experiencias propias, sino en experiencias que se ven en los periódicos, ¿no? Cuando hay un avión o un incendio, pues la gente lo que agarra es todos los medios a su alcance para mandar mensajes de amor, que es lo que da sentido a la vida. Entonces, para mí el mensaje de la muerte es lo más poderoso de todos, es que no nos apartemos de la senda del amor, que es lo que de verdad va a dar sentido a nuestra vida. Eso es un poco lo que puedo
lo que puedo aportar en cortito, porque como siga hablando, pues pasa eso. Además, yo creo que si estamos aquí reunidos hoy, todos, aquí no estamos reunidos por la muerte, estamos reunidos por la vida, por la esperanza de la vida, de esa vida más allá de la vida, ¿no? Y porque yo siempre he dicho que vivimos en un momento especial, porque gracias a todo el aspecto de la física cuántica, gracias a que han habido científicos valientes, médicos valientes, que al final han roto esa lanza, porque ya no se puede negar las experiencias cercanas a la muerte. Cuando en el quirófano la persona está muerta clínicamente, y esa persona que está muerta clínicamente, cuando la reviven, es capaz de contar todo lo que ha pasado en el quirófano, lo que se ha dicho, las personas que habían, esa conciencia o esa conciencia no puede estar en el cuerpo, porque el cuerpo en ese momento está muerto, la actividad cerebral no hay, y luego no se puede decir que sea una alucinación, porque todo lo que cuenta la persona que ha tenido la experiencia es coherente y es real. Y si encima la persona que ha tenido la experiencia cercana a la muerte resulta que tiene una discapacidad visual, auditiva, y en ese estado de muerte oye, ve, describe lo que ha pasado en el quirófano, el gorro del cirujano, las herramientas, es una prueba de que la conciencia no es algo, no es una creación del cuerpo, de la biología del organismo, es algo superior, algo que está más allá de ese vehículo llamado cuerpo, ¿no? Entonces, en este momento hay grandes científicos, grandes médicos que apuestan por la espiritualidad. La espiritualidad hoy se está investigando, estudiando en laboratorio. Y los resultados están siendo alucinantes. Con lo cual, estamos viviendo un momento muy privilegiado, donde esto ya no son tonterías, creencias, supersticiones, fanatismo religioso. Es que las personas de a pie continuamente estamos teniendo experiencias espirituales. Algunas de ellas en el quirófano. ¿Y por qué estamos teniendo experiencias espirituales? Porque no hace falta que nos muramos para ser espíritu, para ser alma, aquí y ahora. Somos alma, somos espíritu, somos conciencia superior que ha decidido vivir esta experiencia. Os lo voy a complicar un poquito. Estamos aquí, los que estamos enfocados en esta experiencia. Pero si nos desenfocamos un poquito, a ver qué es lo que aparece. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a ir por orden todo el rato. No. Hay que romper. Juan Antonio, imagino que miedo a la muerte. Yo es que es lo que iba a decir. Cero, ¿no? No es que sea miedo a la muerte, es que desde la experiencia mía, lo que sí subyació, sin tener que mentalizarlo, es que para mí, lo digo así de claro, no existe la muerte. Es decir, hay un tremendo miedo a algo que no existe. Es decir, para mí la parte material esta que estamos viendo ahora y desde la que nos estamos expresando, que siempre me he quejado mucho porque la forma verbal de expresar las cosas es tan limitada que no puede llegar a la sabiduría tan inmensa que tiene, ¿no? Pero bueno, tengo que expresarme de alguna forma a través de este sistema. Con lo cual, además los orientales, la verdad es que me hundieron un poco el asunto. Los orientales tienen un dicho que dicen que cuando una verdad se expresa con palabras deja de ser verdad. Entonces es muy complicado llegar a la verdad a través de las palabras, ¿no? Pero y si lo puedo de alguna forma racionalizar o de alguna forma expresar, decir sencillamente de que recientemente falleció un familiar mío. Estaba muy unido a él. ¿Por qué? Por sintonía, por su grandeza, por su bondad y una serie de cosas más, ¿no?
Y yo lo que sentí en ese momento fue una duplicidad de sensaciones, ¿no? La primera, la que sentía a nivel material, a nivel de este cuerpo, pues una tremenda tristeza. Tremendo por el desapego, ¿no? Porque ya no voy a volver a ver a este hombre que tanto quería yo. Fijaros qué fuerza tiene este cuerpo tan grande que tengo. Y sin embargo, me paré, me callé, busqué el silencio, esa quietud que está detrás de ese silencio, y lo que descubrí es una belleza tremenda de un alma pura que regresaba a casa, ¿no? Entonces, a ver si soy capaz de expresarlo con palabras. No hay un ser espiritual y no hay un ser físico, parece una dualidad. Es un solo ser que a su vez está englobado con otros muchos. Este yo soy poderoso, este yo soy total, el todo yo, como lo llamo, y el poco yo que soy, la parte material, es la misma, están integrados el uno con el otro, no hay diferenciación, sencillamente que una partícula pequeñita del todo yo ha decidido rebajar sus vibraciones de tal forma que nuestros sentidos son capaces de percibirlo. Y estáis viendo pues esta parte que hay aquí. ¿Y para qué ha hecho eso? Pues dentro de su tremenda sabiduría, el poco yo no lo puede saber. Sencillamente puedo expresar algo a través de esa sensación que tuve cuando tuve la experiencia, ¿no? Pero vuelvo a repetir que viene con una finalidad y dentro de esa finalidad, cuando este poco yo ha cumplido con su finalidad del mucho yo que está siendo una sola elemento, esas vibraciones tan bajas que lo convirtieron en materia que nos permite verlos a través de los sentidos, vuelven otra vez a elevarse, quita la energía hasta este polvito que es el que ha formado el cuerpo, ese cuerpo se vuelve a hacer polvo, pero la esencia sigue estando unida al mucho yo, con esa sabiduría y esa conexión con la memoria externa, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Ha habido muerte aquí? La muerte es el fin. No, aquí no hay ningún fin. Lo único que hay es que el polvillo que se hizo hombre resulta que vuelve a ser polvillo. Pero la esencia que vivía en ese polvillo, en la conciencia, sigue integrada al mucho yo. Y al mismo tiempo sirve para la totalidad. No puede haber muerte, no creo en la muerte. Permitirme que lo exprese con esta rotundidad desde la perspectiva mía. Al menos así lo siento. Entonces me dices, ¿tienes miedo a la muerte? Si es que no creo en la muerte. Hace muy poquito mi madre pues estuvo en un punto crítico de retornar a casa. Estaba yo con ella, solas con ella. En ese momento, y esto también lo trata muy bien Raymond Moody, que para mí es mi gran maestro, es el primero que habló, y además es el que acuñó lo del ECM. Ha escrito un libro precioso al final, ya siendo muy mayor, precisamente para contrarrestar aquello que dicen los grandes neurólogos, ¿no? Que el cerebro cuando se queda sin riego empieza a decir tonterías. Y vengo otra vez a unirme con la experiencia de mi madre y ha reflejado de una forma aséptica en otro libro experiencias de personas que acompañando a alguien que fallece tienen la experiencia que tiene esa persona cuando entra en el túnel y entra en la luz. Esa persona no está enferma, no se le ha parado el corazón. ¿Cómo es posible que tiene que haber algo, no? Entonces yo tuve esa sensación con mi madre, empezó a entrar dentro del túnel, yo tuve la sensación. Y es de verdad que el acompañante que en ese momento está con esa persona que está a punto de volver a casa, tiene que estar en unas vibraciones también muy elevadas para poder conectar con esa sensación. Si estamos en beta alto, lo único que puedes hacer es empezar a llorar porque se ha ido tu madre, ¿no? Había una profunda alegría en esos momentos. Luego tuve que cambiarla por otras razones, ¿no? Porque soy cobarde. Esa es la parte del ego, ese que funciona. Por eso, desde mi experiencia,
únicamente decir que para mí la muerte no existe. Es decir, que cuando nos toca ese momento en que hemos cubierto una etapa, y además yo creo que por eso volví, ¿no? Porque no había cubierto mi etapa. ¿O no? ¿Yo qué voy a saber? Me estás... Te iba a preguntar, me estás pisando justo una pregunta que... Os iba a hacer una pregunta a cada uno diferente por vuestras especialidades. Y esto lo hilaba con un comentario que hicimos el otro día cuando propusimos el tema de la muerte y salió el si nos gustaría saber cuándo nos vamos a morir o no nos vamos a... ¿no? Si lo queremos saber o no lo queremos saber, o si queremos saber cuándo un ser querido se va a morir o no se va a morir. Y si no lo quiero saber, ¿qué hay detrás? Y si lo quiero saber, por supuesto, ¿qué hay detrás? Estaba pensando en voz alta y tomando la proposición que ha hecho Daniel de que estamos aquí, pues estamos vivos, efectivamente, ¿no? Imagino que todos tenemos nuestros egos, nuestras dudas, nuestros miedos. En el acompañamiento, en el caso de Roberto, de gente que se va a morir, ¿hay alguna lección que se repita, que podamos aprender y que no tengamos que llegar a ese momento para aplicarla desde ya, que no, como decía Wayne Dyer, no esperes que al último momento y morirte con la música dentro de ti? Daniel, te quería preguntar a ti, por tu experiencia. Yo, por ejemplo, personalmente tengo claro que la muerte no existe. Desde un plano ya incluso para mí, pero esto es mi creencia o lo que yo he estudiado, desde un plano, si quieres, físico, ¿no? Somos energía, ¿qué sucede con la información, con la conciencia? Llamémoslo como quieras. ¿Por qué hay, aparentemente, por tu capacidad como medium, por qué hay almas que quieren conectar con nosotros o se quedan aquí o están... o por qué, si, como estábamos comentando, tenemos que vivir aquí, elegimos nuestra experiencia, ¿por qué no vivimos, tenemos nuestra experiencia, seguimos aprendiendo en la siguiente? ¿Por qué hay un nexo? ¿Es para dar seguridad? Lo pregunto desde mi total ignorancia. Y la última para Juan Antonio es, yo creo que no existe la casualidad, pero ¿por qué crees que tuviste la experiencia cercana a la muerte sabiendo que no existe la muerte, y no la muerte? ¿Por qué la vida te permitió volver? ¿Por qué estaba en tu plan de vida? ¿Hay alguna lección, igual, algo que creas que se puede compartir? Bueno. No, por orden no, rompemos el orden. A ver, ya según me viene, lo primero, yo lo que un poco he aprendido es que las personas que van a fallecer en general se sienten tremendamente solos, solas. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía invisible, se produce una jerarquía entre unos seres humanos que les rodeamos, que tenemos una conciencia subconsciente de que somos eternos, y él o ella que está ahí solo, ¿no? Luego ahí están los arquetipos de Jung que se ve claramente tal, ¿no? Es decir, el héroe, los que van dando consignas, ¿no? de control y de poder sobre todo lo que rodea a la persona que va a fallecer. Está el sacerdote, que es el que le cuenta la película, de que tal. Está el experto, que es el que tal. Entonces, al final, hay otros dos también, el paternalista. Al final, todos los seres humanos tenemos miedo. Y utilizamos unos roles para defendernos de nuestro miedo ante una realidad tan dura como es la extinción del ser humano, ¿no? Hay un estudio en una universidad norteamericana que dice que el miedo de los absolutamente creyentes y el miedo de los absolutamente ateos nacen de la misma raíz. El que lo pasa peor frente a la muerte es el agnóstico, que tiene que convivir con la duda y tiene que convivir con la conexión con la vulnerabilidad y con algo que nos cuesta mucho trabajo reconocer, y es el no lo sé. Yo no sé si existe la muerte. Me cuesta relacionarme o no con esa realidad, pero quiero estar en esa duda, porque me siento más vivo en esa duda. Pero sobre todo, la persona que está a punto de irse de este mundo
no es un proceso donde yo tenga que exportar mis creencias, mis dudas, en este caso, desde el amor. No, es dónde están sus creencias, dónde está su motor para pasar ese momento de tránsito desde su mentalidad, desde su capacidad y de sus mecanismos de defensa. Puede ser que en un momento determinado una persona esté bien en la negación. Yo lo he visto. Y está bien en la negación. Y le están contando películas de que existen y en ese momento esa persona está pasándolo mal con lo que otro le está contando de sus creencias. Hasta cierto punto, perdón que te interrumpa, en algún momento todos negamos, ¿no? Porque todos sabemos que no vamos a morir, pero lo vemos lejos. Claro. Y a eso me refería si cuando ya dices, bueno, cuando ya dicen que entra una fase de humildad muchas veces, de aceptación, de no sé explicarlo, pero que no llegue ese momento para empezar, ¿sabes? Pero desde mi óptica, para mí es, a pesar de que existiera la muerte y la extinción, la vida merece la pena. El vivir este espacio de tiempo que es absolutamente estrecho en comparación a la eternidad del tiempo, aunque me conforta pensar que simplemente con buscar, simplemente con querer encontrar, simplemente con la esperanza, es suficiente como para este espacio pequeñísimo de tiempo que estamos en la Tierra, da sentido como el pintor que pinta el cuadro, pintar el cuadro de nuestra vida. No por ello creo que sea imprescindible arraigarse a unas creencias extremas el que no tiene esa capacidad para creer de manera extrema. Perdona si genera un punto de debate. Más adelante, maestro. De eso se trata, ¿eh? De eso se trata, ¿eh? De eso se trata. Pero yo, si tengo que pedir un deseo, es tener a mi alrededor personas, cuando llegue ese momento, si mi muerte es una muerte en una cama y una muerte convencional, personas que me acompañen, que me quieran, que me amen, no que me cuenten rollos. Eso es lo que me agarren de la mano, aunque sea en silencio. El silencio es súper confortable, un silencio cómplice, porque el que es capaz de estar en silencio es capaz de no acudir al miedo a tener que hablar de no se sabe qué para llenar ese silencio. Esa es mi perspectiva. Gracias. ¿Puede ser un poco egoísta? ¿Puede ser un poquito egoísta? No, tocar total. Varios temas. Con respecto a la muerte, puede parecer paradójico, pero acompañar a alguien en su último viaje es uno de los más grandes regalos que podéis tener en la vida. Y no es nada morboso, de verdad que es un auténtico regalo. Y en ese momento las teorías no sirven para nada. Lo único que sirve es la presencia, el estar de verdad con todos los sentidos y quizás acompañar desde ese silencio, sin intentar imponer nada, sino estoy aquí para ti y te acompaño, no estás solo, no estás sola. Y es una experiencia maravillosa. Y uno de los más grandes regalos que he tenido es cuando un amigo, paciente, murió en mis brazos. Y le fui acompañando y se fue apagando. Y sentí cómo abandonaba su espíritu. Sentí cómo abandonaba y vi su espíritu en los pies de la cama del hospital, mirándonos a los cuerpos abrazados. Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. Y si alguna vez tenéis la oportunidad de acompañar a alguien, conectad con el corazón. Y pese a lo crítico del momento, al dolor del momento, si conectáis con el corazón, vais a conectar con una serenidad y va a fluir. Porque aparte del plano espiritual, los seres queridos, nadie muere solo. Ni siquiera en la pandemia murieron solos. Porque los seres queridos vienen a recogernos. Y eso es un gran descanso, una gran serenidad.
¿vale? Una de las cosas que has mencionado con respecto a la ECM, que no se suele hablar mucho, es la ECM compartida. Es muy bonito. Yo he experimentado 1.5 el momento antes de dormirnos y antes de despertarnos es un estado hipnagógico donde estamos como las dos fronteras. Es un momento mágico. Y recuerdo que a punto de dormirme, esto hace años ya, veo una mujer a los pies de mi cama. Y la conversación es telepática. La veo como ser espiritual, como persona espiritual, porque son personas espirituales. Por favor, no les llamemos energías. Son personas espirituales a diferencia de las personas materiales, nada más. Y me dice, vengo a despedirme. No te conozco. Soy paciente de tu mujer, de tu pareja. Entonces en ese momento me arrastra fuera de mi cuerpo, me arrastra con ella, me arrastra. Sucede, nos encontramos en el túnel a una velocidad increíble. ¿Os imagináis cuando vamos por la autopista o por una carretera con velocidad y los árboles pasan? Fue esa velocidad. Sentía que habían otras personas, otros seres, no podía definirlos. Y había una atracción increíble, una gran fuerza, y llegamos a un punto donde al fondo había una especie de una luz súper brillante. Y ella fue hacia esa luz. Y yo quería ir. Y no me dejaron. Volví al cuerpo. Era tarde. Desperté a mi pareja, le conté mi vivencia, le describí a la persona y me dijo, es una paciente mía. Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, suena el teléfono, la hija de su paciente, para comunicar que había trascendido. Porque no morimos, trascendemos. Y lo cuento y se me pone la carne de gallina. Y cuando estamos acompañando a alguien en el hospital y está en paliativos ya, está a punto de irse, y hay un fenómeno curioso, es muy habitual que antes de la partida, del regreso al hogar, hay una gran mejoría. Es como cuando alguien mejora mucho, dices, uy, uy, uy. Y recuerdo, ¿no? Este es con una amiga, la madre de una amiga de un amigo, hablando de estos temas, ayudándole energéticamente. Se puede hacer un trabajo muy bonito a nivel de chakras para que vaya la persona desapegándose de lo material. En un momento dado, ella hizo un... Y al mismo tiempo también lo hice yo, pero no porque me asustase ella, es que los dos nos encontramos en una caída libre al vacío, en una oscuridad absoluta. Pero oscuridad no significa nada tenebroso, nada negativo. Es una experiencia, es también un momento, un estado del ser, en que está todo negro, pero no quiere decir que sea malo. Y es la caída al vacío lo que te impresiona, ¿no? Ella, en ese momento que estaba trabajando con ella, salió del cuerpo y me arrastró con ella. Los dos caímos al vacío y regresamos. Y entonces puede ocurrir que cuando estamos acompañando a alguien enfermo, que tenga algún susto, que tenga alguna experiencia, tenemos que tranquilizarla. Tenemos que ayudarle a comprender que está experimentando esa realidad de que no somos simplemente un trozo de carne, que somos ese ser maravilloso, especial, luminoso y eterno, ¿no? Y ya a la pregunta que me hiciste, realmente el interés de las personas espirituales es que nos enteremos de que la muerte no existe.
Están vivos, el cuerpo está ahí, pero es un recipiente. Están vivos y no hay motivo para que estemos realmente llorando desde su perspectiva. Es su intención comunicarnos. Y muchas veces fenómenos que ocurren en casa, y es fácil que ocurran cuando la persona muere, cuando el cuerpo muere, la persona no muere. Durante la primera, segunda semana, el alma está todavía muy materializada. En ese momento es fácil provocar para el alma fenómenos físicos. Se para el reloj, tocan al timbre y no hay nadie. La radio se pone en marcha sola. Y nos asustamos porque es desconocido, pero es que nuestro ser querido está intentando que nos enteremos de que están más vivos que nunca. Y ese es el motivo. Ya me callo. Gracias. Me lo has pisado otra vez tú. ¿Sabes que antes de venir aquí estaba meditando y me pegó un bofetón mi ego? Porque tenemos esta charla, vamos a hablar podemos hablar de esto, y fue como, ¿y quién quiere dirigir eso? Tu ego. Y fue, oh, Dios mío. Y empecé a bajar la cabeza y dije que todo fluya al servicio del plano superior. Sí, me están entrando calofríos, porque es lo mismo que le conté yo a Alex poco antes de venir. ¿Te acuerdas que no quería venir? Es muy fuerte. Bueno, voy a empezar por la pregunta que me has hecho. Ya no me acuerdo cuál es. Eso de la memoria a corto plazo. Mejor tener memoria a corto plazo. No, sí, ¿por qué crees que hay gente que tiene experiencias cercanas a la muerte y otros que no? Claro, ¿por qué hay? Por eso, porque tú tuviste esa experiencia cercana a la muerte y no moriste, no trascendiste. Pues Si lo habías pactado, si lo tenías, ¿qué crees? ¿Por qué pasa? Hay gente que... Hay 25 millones de casos estudiados de experiencias cercanas a la muerte a nivel mundial. O sea, ¿por qué esa minoría sí, otros...? mira, creo que lo contesté en la última intervención. Y es que en realidad no tengo certeza de por qué. Yo sí sé lo que sentía en el momento del regreso, ¿no? Aparte de querer abofetear a la enfermera que me estaba despertando porque no quería volver, y eso creo que es una constante en todos los que regresan, no quieren volver, ¿no? Es como si de pronto de encontrar la expansión absoluta te vuelven a meter otra vez en la tripa de un chorizo, ¿no? Es decir, estás ahí. Entonces, aparte de eso, lo que sí llegó un momento determinado que tuve que aceptar el regresar, porque había una resistencia tremenda. Tuve que aceptar regresar porque mi yo me estaba diciendo que regresara. Es decir, tenía que regresar. ¿El por qué? No lo sé. Posiblemente, y esto yo creo que es una apreciación de esta parte material mía, por lo tanto no tengo ninguna certeza de que eso sea así. Posiblemente porque es bueno que de vez en cuando haya personas que transmitan esta información. Y fijaros que es curioso porque yo he empezado a transmitirlo 45 años después de que aquello ocurriese. Y yo lo que sí sentí es que había que regresar. Y posiblemente hay que regresar porque hay que transmitir esta información. Es decir, hay una tremenda densidad de miedo dentro de la colectividad humana a la muerte. Yo creo que anteriormente no había tanto miedo a la muerte, sencillamente se moría uno y ya está, ¿no? La muerte está de alguna forma coartando la vida, es decir, el miedo a la muerte, que es un miedo ancestral, pienso yo, está coartando la vida, es decir, todo lo que hacemos está condicionado por el miedo a la muerte. ¿Y por qué esa gran espantada con el COVID? Un miedo ancestral. ¿Por qué? Porque el COVID te llevaba a la muerte. ¿Por qué cuando uno está enfermo se crea todos esos comportamientos tan descontrolados? Porque hay miedo a la muerte. Realmente yo creo que todo lo que dirige nuestra vida en el fondo está de alguna forma condicionado al miedo a la muerte. Y de alguna manera había que transmitir eso. ¿Por qué 45 años después? Porque yo antes no tenía la capacidad para transmitir y comunicar.
porque tenía que pasar por unas experiencias de vida que madurasen la capacidad mía de transmitir. No sé si eso realmente es el motivo por el que tú me estás preguntando, pero al menos eso está ocurriendo de esta manera. Yo hasta hace muy poquito, hasta que contacté con Roberto primero y luego con Alex, yo se lo había comentado esto a 2 personas, nada más. No sentía ninguna necesidad de decirlo y de pronto surgió esa necesidad, como si algo desde más allá me estuviese explicando que era el momento, ¿no? Y también estoy sintiendo de que también ha acabado el momento. No vuelvo a tener necesidad. Incluso esta presencia mía en este momento ahora, estaba yo dudando si era necesaria o no. Yo creo que se dijo, se transmitió, Alex ha hecho un trabajo espléndido y eso pues a quien le pueda interesar está dicho y está mejor dicho que nunca, ¿no? Y ya está. El motivo no puedo decirlo. Lo hilaba un poco indirectamente con, estábamos hablando antes, con nuestra querida Sol, sin llamarlo misión en plan trascendental, como decías, ¿no? Misión, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos aquí, venimos a vivir por y para algo, ¿no? Que es, le doy un poco la vuelta a la temática, si queréis. En vez de hablar de la muerte, hablemos de la vida. Y por eso la pregunta era un poco, a lo mejor recordaste cuál era en ese momento o tu plan, lo que habías elegido, por qué habías elegido ese cuerpo, si elegimos los cuerpos, que no lo sé, si elegimos las experiencias, si ese yo global o yo superior, materializándolo en este cuerpo inferior, hay una razón. Y asumo que tiene que ser que lo olvidemos para poder aprender. Porque si lo recordáramos, no tendríamos los miedos, no tendríamos, ¿no? Las experiencias que nuestro ego nos está confrontando. Por eso me refería que hay gente en las experiencias cercanas a la muerte, y me imagino que Daniel habrá tenido muchas experiencias, Roberto, que pueden contar muy lúcidamente el recordar para qué estaban aquí, en esta vida en concreto, en este cuerpo en concreto. Yo personalmente la misión no la conozco. Y es que incluso durante muchos años, te puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Durante muchos años yo me planteé esa pregunta, ¿qué propósito tenía el que hubiera vuelto? Es decir, qué putada que me hicieran venir cuando estaba allí ya y no había pasado sufrimiento ni nada, ¿no? ¿Por qué me hicieron volver, ¿no? Y a lo largo del tiempo, incluso recientemente me ha durado la idea de que no hay ningún propósito. El propósito de la vida es vivir la vida. El propósito de este momento es este momento. No hay un propósito mayor. Es decir, el propósito verdadero por el cual mi super yo, mi todo yo, o como lo quieras tú llamar, me hizo regresar, él lo sabrá. Y las experiencias de vida que surgen aquí y de las cuales posiblemente energéticamente se esté nutriendo, él lo sabrá. Es decir, conscientemente yo no tengo capacidad física en este cuerpo físico para saberlo. Lo que sí descubrí es algo muy importante que no llego a decirlo. Y es que desde entonces sí he tenido conciencia de que hay 2 elementos por los cuales nos movemos, ¿no? Uno, el elemento físico, que tiene su ego, que tiene sus emociones, que tiene sus sufrimientos, que tiene sus experiencias de vida, y está la conciencia, la sabiduría que pertenece a mi todo yo, ¿no? Entonces, hay momentos en la vida en que sí he conseguido distinguir de una forma clara cuándo me estoy moviendo a través de la parte material o me estoy moviendo a través de la parte espiritual. Y eso para mí es importante. No cambia gran cosa en cuanto al aspecto de lo que ocurre en este cuerpo en su exterior, pero en el interior sí. Quiere decir que si soy consciente de la parte espiritual, voy a cambiar y ser transformado y me voy a convertir en... No, sigo siendo el mismo, con sus errores, con sus momentos difíciles, con las broncas que tengo con mi mujer a veces.
Pero soy consciente que en ese momento estoy trabajando desde la parte material, desde el ego que me suministró la conciencia para funcionar. Y hay otros momentos cuando escribía ese espacio en que estuve con mi madre y estuvimos los dos ahí, había perdido la conciencia y había perdido el habla. Y sin embargo, en ese momento crítico que se iba, yo supe que había una conexión y empezó a hablarme. Es impresionante. Es decir, papá está aquí, papá ha muerto hace 30 años, papá está aquí. Y llamar a su madre, mamá, mamá, y a su padre, papá, que estás aquí, qué bien. Y se le cambió la cara, esa expresión de dolor y de sufrimiento que tenía, se le cambió completamente. Y yo participé de eso. Ahí estaba yo funcionando a través de la parte espiritual mía. Para mí eso es importante. Son pequeños detalles, cositas de nada, pero que me hacen sentir la vida de otra manera. Y veo las cosas de otra manera. Y yo veo a las personas y sé cuando están actuando desde el ego y sé cuando están actuando desde el espíritu. Lo sé, no cambia nada, pero lo sé, lo siento, lo estoy sintiendo. Eso es lo único que he sacado yo en conclusión de aquella experiencia, ¿no? Y también sé que cuando llegue mi momento, pues tendrá que llegar. Hubo un momento de mi vida en un profundo caos, que yo los llamo portales, un caos tremendo, ¿no? Que ¿cómo se llama? Juan de la Cruz, Ese San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, ese. Es que es mi ayudante particular. Decía que el caos es un gran milagro que nos han puesto a nuestro alcance para romper todos los esquemas, romper todas las pilares, y reconducirnos en la vida hacia el camino que teníamos que trazar, ¿no? Que es una de las grandes experiencias. Yo tuve un momento de tremendo caos y decidí quitarme del medio, pero así claramente lo digo, sin vergüenza. Y en ese momento preciso, un ángel mío vino a llamarme por teléfono y por no pegarme un leñazo, cogí el teléfono y paré el coche, ¿no? Digo, pero bueno, qué absurdo es esto. Si me iba a tirar con el coche para abajo y ahora freno por no pegarme una leche, ¿no? Es decir, son curiosidades, es decir, entendí de que estaba yo actuando desde la parte física y la parte de arriba dijo, no, oye, tú sigue para adelante, que no has terminado. Es que justo esta mañana estaba, bueno, perdón, no, Daniel, ¿ibas a hablar tú? No, perdón. Esta mañana justo estábamos comentando a raíz de otra entrevista que si actuando, ¿no, Ernesto, en el global level mucho, en vez de en el local level, si trascendemos, le quitamos el miedo a la muerte, puede llegar un momento que digas, pues ¿para qué estoy aquí? Si lo otro es mejor y me quito en medio. Sí. Eso puede pasar si tienes un vacío, pienso, o una falta de respuesta de ¿para qué estoy aquí? Porque si no tengo miedo, si creo que esto es, como bien dices, estaba mucho mejor en otro plano y yo no encuentro un sentido para estar aquí, pues puede ser una... Sí. Bueno, pero el sentido lo está dando esta parte material, que es infinitamente ignorante. Hay gente que sí que consuma ese quitarse del medio. A lo mejor ese era su momento para quitarse del medio de esa forma. Y a lo mejor esa forma de quitarse del medio está nutriendo a alguien. Que puede ser un familiar, que puede ser quien sea, ¿no? Es que no lo sabemos. Bueno, sin duda. Lo que estás comentando, Iñaki, para mí es central. Es decir, al final las contradicciones que subyacen detrás de otras cosas, porque tenemos un instinto de supervivencia que está por encima de cualquier otro. Y esas contradicciones, a ver, yo no tengo la suerte o la fortuna de ser medium, un gran medium como Daniel, que además he vivido con él experiencias, como digo, cercanas. Y tampoco, no digo la fortuna, pero sí, o sea, de haber pasado una situación tan prácticamente estar muerto como Juan Antonio, ¿no? O sea, es decir, ellos hablan desde una, yo por así decirlo, estoy en el territorio de que ni soy medium ni he tenido una experiencia y insisto y creo en un contexto y en una civilización donde las religiones se están agotando, donde cada vez vivimos más, porque antes los seres humanos
a los 30 y pocos años ya nos quedaban pocos de vida, hace 100 años, por lo tanto, y nos había dado tiempo a tener hijos, a trabajar muy duro, y cuando ya queríamos enterarnos nos íbamos de este mundo, y ahora, sin embargo, nos queda todavía mucha vida por delante y mucho tiempo para dar vueltas al coco. Yo insisto que para mí la clave es vivir con cierta armonía en la duda. Es decir, a mí me dan esperanza lo que me transmite Daniel, su autenticidad, la experiencia que Juan Antonio ha compartido conmigo varias veces, me da esperanza, pero no me da certezas. Porque desde el momento en que yo me relaciono con la certeza, hay algo dentro de mí que tiene relación con la pregunta que has hecho, Juan Antonio. Si estabas también allí, ¿por qué no te vas? Entonces, el tema está en que al final, desde mi óptica, el trabajo está en gestionar los opuestos que todos tenemos dentro de nosotros. Como decía Krishnamurti, es alguien que observa y es alguien que es observado. Y que al final el convivir con esa duda desde la curiosidad y la esperanza es lo que, salvo que hayas tenido una posición diferente como tienen Daniel o Juan Antonio, con toda la credibilidad, desde la curiosidad y la esperanza es lo que te permite transitar por esta vida, gestionando esos opuestos. Pero las certezas tienen que nacer por uno mismo. Esa es o sea, nosotros venimos a este mundo a experimentar por nosotros mismos, no a creer a través de las experiencias de otros. Esa es mi visión. Es que a lo mejor lo estás haciendo, Roberto. ¿Eh? A lo mejor lo estás haciendo, aunque no te estés dando cuenta. Perdona, es que me... Te digo que esas creencias las estás desarrollando, aunque no te estés dando cuenta. Ten en cuenta que estamos hablando desde la parte física. La parte física es muy limitada. Eso es uno de los convencimientos a los que he llegado yo. Es decir, mi parte espiritual, como la llama él, sabe lo que está haciendo y sabe los puntos que estamos viviendo de lo que se está nutriendo. No tengo yo por qué saberlo y darme cuenta de ello. Pero hay un punto de partida en el que no estamos de acuerdo, Juan Antonio. Y es que para mí lo importante es el camino, porque yo no parto de que sea algo totalmente verdad o totalmente mentira. Lo que sí parto es que vivimos aquí a vivir un camino que solo podemos recorrer nosotros. Exacto. Y entonces no se trata de que haya algo maravilloso a lo que hay que llegar. Hay un camino que cada uno tiene que recorrer. Y si en ese camino uno conecta con esa, desde para él, esa parte maravillosa, fantástico. Pero hay personas que no conectan con esa parte maravillosa porque la parte maravillosa para ellos es conectar con otra cosa. Por ejemplo, el optimismo por el optimismo. Yo creo que no hay nada más duro que cuando una persona está sufriendo en cualquier situación de la vida, insuflarle un optimismo que al final es una especie también de huida del miedo, del propio miedo. Ese es un poco, o sea, yo reivindico que cada ser humano tenemos derecho a nuestros procesos y que no hay nada totalmente verdad ni totalmente mentira. Y que hay que navegar en esa incertidumbre, respetando qué es lo que tiene el otro ser humano desde su óptica y de su camino. Eso es un poco... no es una vida donde haya que recorrer un trayecto hacia un sitio determinado. De hecho, hay un montón de paradigmas que la evolución de los seres humanos ha ido demoliendo en las propias religiones, a medida que se han ido adaptando a las culturas, desde el dios que era el sol, y hacían sacrificios humanos para contestar a los dioses de la naturaleza, a los dioses más humanizados después, hasta ahora. Al final, los seres humanos hemos encontrado fórmulas para relacionarnos con nuestro miedo. Y desde ese respeto a cómo cada uno nos relacionamos con nuestro miedo, es desde donde hay que partir, desde mi forma de verlo. Es que no puedo contradecir de lo que te dices, porque también estoy de acuerdo con ello. Pues entonces no hay dualidad. Si me permitís, para empezar turno de preguntas, si os apetece. ¿Puedo añadir una cosita? Sí, hombre, claro. Bueno, sí que hay dualidad. No estate de acuerdo, no estate de acuerdo. No, en el plano físico está toda la dualidad, en el plano espiritual es donde no hay dualidad. Yo recuerdo una experiencia espiritual en un estado alterado de conciencia que vi ante mí un gran Buda. Y este Buda tenía una máscara
con el palo que sujetaba la máscara, se quitaba la máscara y aparecía otra, se quitaba la máscara y aparecía otra, y así infinitamente. La lección que yo tuve de ahí que era que lo importante, y sobre todo lo importante para el alma o el yo superior o la conciencia, es experimentar, que es vivir, tener experiencias, que al final no es nada ni bueno ni malo en el fondo, es experiencia y es lo que nos llevamos, ¿no? Sobre por qué estamos aquí, por qué no nos vamos allí si es tan maravilloso. Quizás no se trata de que sea allí y aquí, porque aquí estamos acostumbrados a esa dualidad, al espacio lineal, pero si concebimos el todo, la experiencia material tenemos que vivirla en la materia. Si queremos jugar a la tierra, hay que tomar cuerpo y las reglas del juego son risas y llanto. Y lo hemos escogido porque queremos ser completos y porque esta experiencia solamente la podemos tener aquí. Pero claro, lo estamos también percibiendo desde la mentalidad humana, donde las cosas aquí son o blanco o negro, arriba y abajo, pero es que desde la mentalidad espiritual, que estemos aquí no significa que no estemos allí y que no estemos en otro lugar. Es un tema de dónde está enfocada la atención, la energía. Totalmente de acuerdo. ¿Tú crees, Daniel, que elegimos el decidir experimentar en el plano físico o es...? Lo que yo he aprendido y lo que a mí se me ha comunicado a través de los guías y a través de personas espirituales es que hay una ley universal sagrada que es la del libre albedrío. Somos seres libres. Y si bien sé que hay algunas líneas espirituales que basan el tema de la evolución en el karma y que la reencarnación es como algo obligatorio, en mi comprensión y en lo que yo he experimentado es que tenemos esa opción, pero es una opción libre. Si lo hacemos tiene que tener un sentido, no es gratuito, pero una vez que has vivido la experiencia aquí, hay muchas otras experiencias, muchas otras dimensiones, miles de universos donde podemos seguir progresando. Pero la clave está en la libertad. El problema de la libertad es que te convierte en responsable, único responsable. Si me permitís haceros dos preguntas y empezamos con el turno, simplemente para recordad que estos capítulos de Cambiando las Conciencias para vernos en un espejo, darnos cuenta de con qué creencias vivimos, cómo estamos viendo la vida. Me gustaría hacer dos preguntas, que no haya miedo a levantar la mano. Una que le preguntaba siempre a los chavales en la universidad, ¿quiénes creéis que esta es la única vida que vais a vivir? ¿O que vais a vivir más vidas? ¿Quiénes creéis que es la única vida que vais a vivir? Esta de aquí. Dos personas. El resto, 98%, 95%, piensa que va a vivir más. No tengo ninguna creencia al respecto, ninguna de las dos. No tengo creencia de ello. Si te sugiero reformular la pregunta, ¿quiénes creéis que hay alguna posibilidad de que esta es la única vida que podemos vivir? A ver cuándo levantan la mano. Pues venga, reformulamos. ¿Quiénes creen que no es la única vida que vais a vivir? ¿Hay alguna posibilidad? Es que, no, vamos a ver. Esto no es para empíricamente, sino simplemente es con qué creencia vivís. Si no hace falta darle muchas vueltas. ¿Crees que vas a vivir más o que no vas a vivir más? ¿Que es la única o que...? Esta es la primera pregunta, que ya habéis respondido. La segunda pregunta, ¿a quiénes os gustaría saber cuándo os vais a morir o cuándo se van a morir vuestros seres queridos? Yo voto que sí. O sea, yo me encantaría saberlo siempre. Nadie.
A mí me se referido así para prepararme mentalmente. Bueno, pues la minoría. Esto para mí es un ejemplo de los opuestos que estabas diciendo. O sea, yo creo que no es la única vida que voy a vivir y en cambio tengo miedo a saber cuándo me voy a morir. Ahí está donde estamos. Ese es el espejo en el que estamos. Vale. Un segundito, por favor. Y no es pregunta, pero sí que quería... Es que habláis desde lugares diferentes. O sea, yo no te puedo describir África si tú no has ido nunca a África. Parece que alguien ha estado en África y alguien no. Por lo tanto, cuando tú has estado en África, no tienes duda de que África existe. Es que no te cabe ninguna duda. Entonces, ¿por qué no te vas? Porque a lo mejor no te toca a ti decidir eso. Yo tengo ganas de ir. Pero no me toca a mí decidir cuándo. Yo estaba, no sé si era África o era un parque, pero en un sitio parecido al de Juan Antonio desde otro lugar. Y lo siento. Y no necesito... O sea, no tengo miedo del hombre del saco porque sé que no existe el hombre del saco. O sea, yo sé que... Entonces, son certezas que ni siquiera son creencias, son certezas que están en ti. Entonces, es esa dualidad, porque es como, ostras, parece que alguien está enfermo tal y hay una parte de mí que da envidia. A ver, un poco por contextualizar el tema. Para mí, y lo he comentado al principio, la experiencia de Juan Antonio me evoca una grandísima esperanza. O sea, es una sensación espontánea dentro de mí cuando lo escucho. Y además, la primera vez que lo escuché quedé tan impactado que te llamé y ahí es donde os conocisteis. Y creo que él hace una gran labor desde el sitio que lo cuenta y de la manera genuina que lo cuenta. ¿Bien? Eso que quede claro, es decir, en el tema. Pero no me da ninguna certeza. Entre otras cosas, porque hay una parte de mí y de muchos científicos, muchísimos, hoy en día mayoritarios, que explican científicamente qué es lo que le pasó a Juan Antonio. ¿Vale? Entonces, en vez de generar una confrontación dentro de mí, mi camino es, por un lado, recoger esa esperanza que Juan Antonio me está regalando, pero por otro lado, aceptar la vulnerabilidad y mi relación con el no lo sé. Eso es lo que quiero. No es un debate de opuestos. O sea, es un debate, es una reflexión de una manera mía. Y que además añado que hasta el propio Juan Antonio e incluso Daniel, que Daniel es un profesional, al final exportar desde las certezas a una persona que no tiene las mismas corrientes, pues puede ser contraproducente. Porque lo importante es lo que la otra persona siente, porque hay personas que son absolutamente negadoras y están bien ahí. Eso es un poco lo que quería plantear. Sí. Y cerramos ya el tema. Sí, termino pronto. Fíjate que en la exposición que hice yo, en el vídeo que hizo Alex, lo primero que estoy diciendo es que estas cosas hay que decirlas con un tremendo respeto y con una tremenda prudencia, precisamente porque hay que respetar a las personas que no creen en ello y además tienen toda la razón para no creer en ello si ellos es lo que están sintiendo. Luego en eso te tengo que dar la razón. En cuanto a la ciencia, efectivamente, y nosotros tenemos un amigo que es neurocirujano, y cuando le expliqué esto, me explicó, no, el cerebro se vuelve tonto cuando no tiene amigo. Y déjame de historias. Sin embargo, también la ciencia no ha sabido explicar cuál es esa claridad mental que existe cuando el cerebro se para. Y claro, a mí lo que me surge la idea es cómo la ciencia puede medir el estado de conciencia. No se puede medir. Es decir, eso tampoco se puede transmitir a personas que no lo han vivido. Yo conocí personalmente a Raymond Moody, porque siempre ha sido mi referente. Y cuando le expliqué mi caso, fijaros que este hombre pues habrá transcrito miles de casos, ¿no? En los varios libros que ha escrito. Y cuando se lo expliqué, se emocionó. Y le preguntaba, ¿cómo te emocionas por esto? Dice, porque yo no lo he vivido.
Fijaros, este hombre que se ha hecho famoso precisamente y fue un bestseller por los libros que escribió, él mismo reconocía, es decir, de todas las experiencias que yo he transcrito, me siento pequeño porque no he podido yo vivir esa experiencia y no sé lo que es. Claro que lo puedo comprender, pero también es verdad que de alguna forma él mismo decía que somos pasajeros, somos viajeros del más allá, ¿no? Para transmitir una información que se necesita en un momento determinado. ¿Por qué eso ha ocurrido en ese momento? ¿Por qué empezó a transmitirlo en ese momento? Porque hay personas que lo han vivido y no lo transmiten. No lo puedo explicar. Pero alguna razón tiene que haber. Esto es como un buffet libre. Y yo pongo a disposición de las personas la información y cada uno coge lo que necesita, porque cada uno necesita algo. Bueno, yo tenía una... Bueno, haría 1000 preguntas, pero bueno, si tuviera que concretar una, tengo una para cada uno de vosotros dos. La primera es ¿por qué pensáis? Y vale, encarnamos, tenemos un papel aquí, puede que lo conozcamos, puede que no lo conozcamos, ya nos entraremos cuando nos muramos, ¿de acuerdo? Pero luego vives otra experiencia, a lo mejor reencarnas, o a lo mejor te vas a otro plano, pero ¿y por qué? Yo creo en ello, pero me gusta hacer mucho de abogado del diablo, ¿no? Para discernir. ¿Por qué vivir experiencias eternamente? ¿Con qué finalidad? ¿Al final hay una metafinalidad o no la hay? Y a ti también te quería preguntar, ¿no? A colación de lo que dijo Daniel, ese salto al vacío que en el acompañamiento daba como ese miedo, ¿no? Y te dice, bueno, no tengas miedo. ¿Tú sentiste ese al vacío? Cada uno la describe de una manera determinada. Unos pues resulta que vienen a recogerle, otros me pasan por un túnel, o quizás. En mi caso estaba yo donando sangre y se me paró el corazón a través de la donación. ¿Y qué es lo que ocurrió? Instantes, cuando te digo instantes, son fracciones de instantes antes de que tuviese el paro, sentí que me Despierta. Wake up.